presento a un histórico del hispanismo en Barcelona, don Josep Alsina. Es licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, máster de Historia en Ciencias y doctor en Filosofía e Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es catedrático de Instituto de Biología y Geología por oposición desde el año 84, está jubilado y sigue ejerciendo la docencia de las ciencias en instituciones privadas. Es un formador de formadores. Es miembro de la Sociedad Española para la Historia de las Ciencias y las Técnicas, ha sido presidente de la asociación Somatemps y actualmente es miembro de la Junta de dicha entidad. Ha publicado algo así como 18 libros y colabora en diversas revistas. Decir que aquí nos ha puesto una mesa con libros de la editorial Fides. Podéis comprar algún libro de Josep y también la revista La Emboscadura que dirige también Josep. Don Josep nos va a hablar de los siguientes temas: soberanía y fronteras, el dumping laboral y salarial y la pérdida de la integridad cultural. Pues agradecerle a don Josep Alsina que nos dedique su valioso tiempo en esta conferencia. Un fuerte aplauso para él. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y, como decía Sergio, gracias por vuestra presencia. Bueno, aquí hemos seguido un método aristotélico, es decir, hemos empezado en lo particular para llegar a lo general. Es decir, nosotros no inventamos teorías, después buscamos su justificación en la realidad, sino al revés, partimos de la realidad para ir elaborando una serie de ideas. Bueno, la primera ya se ha dicho aquí, es decir, la inmigración ilegal e incontrolada es uno de los problemas principales, junto con la vivienda, que afectan a los españoles. Pero el principal problema de la inmigración es que no se puede hablar de ella, es que es un tema tabú. Por eso el título de esta conferencia es Inmigración, el debate imposible. Es decir, solo se puede hablar de inmigración para decir que es una maravilla, que la multiculturalidad nos enriquece, que vienen a pagarnos las pensiones y que, en cualquier caso, es algo inevitable. Y cualquiera que diga lo contrario resulta que es un racista, un fascista, un xenófobo, tiene que ser cancelado, tiene que ser silenciado, tiene que ser multado e incluso a lo mejor encarcelado, ¿no? Todavía no ha pasado, pero todo llegará. Bien, entonces, claro, antes de hablar concretamente de inmigración, hay que tirar contra esta cultura woke que nos impone todo ello. Y como la mejor defensa es el ataque, pues a eso vamos. Y yo digo aquí que, señores, los racistas son ustedes. Y además son racistas contradictorios, porque dicen que la raza no existe, pero luego hablan de personas racializadas. Luego dicen que un señor, por el hecho del color de su piel, tiene que tener unos privilegios. Dicen que hay que pedirle perdón día sí y otro también. Bueno, quizá algunos tengan que pedir perdón, pero los españoles no. Dos pequeños recuerdos históricos. En el siglo XV, nuestra reina católica instaba a los españoles que iban a América a casarse con indias. Esto un racista nunca lo hace. En el mismo siglo XV tuvimos en la Universidad de Granada un catedrático de latín que era un hombre negro. Digo negro porque esto de color me parece una cursilada, porque no es nada malo ser negro. Aquí tenemos un buen amigo que es negro y está aquí con nosotros. Y eso además es un buen patriota español. O sea que el tema, señores, no va de razas. El tema no va de razas. Además, hay inmigrantes que son blancos. Es decir, venga, el tema no va de razas. El Islam no es una raza, es otra cosa. Bien, entonces, claro, ¿dónde está el problema? Pues bueno, ya se ha comentado aquí. Es un problema sobre todo de soberanía. Es decir, el problema de la inmigración ilegal empieza siendo un problema de soberanía. Como decía el gran filósofo español Gustavo Bueno, la soberanía es la capa basal del Estado. Es decir, la capa basal de cualquier Estado, de cualquier comunidad política, es el control de un territorio, de sus riquezas y de su población. Y allí donde termina la soberanía hay una cosa que se llama frontera. Y en la frontera el Estado ejerce su soberanía. Bueno, el español no la ejerce mucho, pero bueno, en teoría debería hacerlo. Y no solamente el control de personas, también es el control de mercancías. Esto de los aranceles, que ahora se empieza a poner de moda. Esto también es soberanía.
Por tanto, cuando un Estado como el español renuncia de facto a este control, está renunciando a su soberanía. Y algo peor, porque ahora están hablando de darle el control de fronteras a la Generalitat de Cataluña. Entonces, ya no es renunciar de facto, es renunciar de iure a la soberanía. Pues bien, ¿en qué se basa todo esto? Es decir, ¿en qué se basa esta ideología de la multiculturalidad? El inmigracionismo y el multiculturalismo forman parte, son dos patas más de la ideología woke. Es decir, según esta ideología, el ser humano, o sea, el ser humano que pretenden construir, porque el ser humano no es así, pero el ser humano que pretenden construir tiene que ser un ser sin ningún tipo de arraigo en ninguna parte. Tiene que ser un nómada, tiene que ser alguien que tanto le debe vivir aquí como en Beluchistán, que haya roto completamente con su pasado, con su historia, con sus tradiciones, con su identidad. Y entonces creen que la mejor manera de conseguir esto es conseguir el melting pot. Lo que pasa que, claro, cuando aparece una identidad fuerte, porque el Islam es una identidad fuerte, en lugar de esto lo que ocurre es que hay un encerrarse sobre sí mismo y crear una anticomunidad, que es lo que nos han estado aquí mostrando. Vamos a ver. ¿Por qué esto es tan nefasto para los ciudadanos españoles? Bueno, por dos razones. Una es el dumping laboral y social y otra, que también aquí se ha comentado, la pérdida de identidad cultural. Fijaros, en la transición española y durante el maravilloso reinado del señor Felipe González, para cumplir las condiciones de entrar en la entonces llamada Comunidad Económica Europea y hoy Unión Europea y dentro de poco Cementerio de los Elefantes, pues había que desmantelar la industria española y la desmantelaron. La agricultura está en ello y ahora también la pesca. En aquel momento, pues las dos grandes actividades en España fueron la construcción y el turismo. Un dato porque, fijaros, la inmigración es un problema tan grave que vemos que partidos políticos tan diferentes como Vox, como Alianza Catalana o como el Frente Obrero están diciendo cosas muy parecidas. Pero luego también tenemos los pescadores a río revuelto, es decir, los que de vez en cuando lanzan proclamas, como pasa con el caso del Partido Popular y también con los de Junts, porque los de Junts hace poco hacían manifestaciones de volem acollir. Y ahora, como les ha salido una piedra en el zapato con mi amiga Silvia Orriols, pues ahora resulta que también están en contra de la inmigración. Pues bien, bajo el gobierno del señor Aznar, aquel señor del bigotito, había un lobby, entonces estábamos en pleno boom inmobiliario, ¿no? Había un lobby de empresarios de la construcción, representados por el señor Pimentel, que presionaron y consiguieron que se hiciera una ley de extranjería mucho más laxa. ¿Por qué? Porque querían mano de obra barata para la construcción. Todos los que ahora pues, van por ahí diciendo que ellos están en contra de la inmigración ilegal. Lógicamente, cuando aquí recibimos una oleada de gente de poca cualificación, y por las leyes de la oferta y la demanda, pues el valor del trabajo disminuye. No es la única causa, o sea, la única causa de los bajos salarios en España es porque como no hay industria ni hay agricultura y todo es turismo, tiene muy poco valor añadido. Pero esto ayuda mucho, porque además la gente que viene de fuera está dispuesta a aceptar condiciones que no aceptan las de aquí. Y eso quiero insistir, eso no es culpa de los inmigrantes, Bien. Y otro aspecto al que voy a decir, yo creo que es uno muy importante, a veces habla menos. Obviamente está el tema de la delincuencia, aquí ya se han referido mis compañeros, no voy a hablar de él, porque ya se ha dicho todo lo que se puede decir, además con datos. La pérdida de la identidad cultural. A ver, la cultura no es una diversión, no es una cosa para pasar el rato, ni es algo que forme parte de la individualidad exclusivamente, sino que la cultura en las sociedades, en las comunidades, es lo que da cohesión. ¿Por qué? Porque el compartir valores comunes, historia común y tradición común es lo que cohesiona una comunidad política. Claro, cuando resulta que esto está lleno de gente cuyos referentes, sin entrar en si son mejores o peores, cuyos referentes no tienen nada que ver con los míos, pues resulta que esta sociedad se atomiza. Y entonces, claro, nos encontramos con lo que nos encontramos. Lo que no estaba previsto, porque son así de listos, es que hubiera una de estas comunidades con realmente una identidad muy fuerte, como es el caso del Islam, que en lugar de diluirse como quieren hacer con las otras, al revés, ¿no?
por una reacción se encontrara, pues, se cerrara más sobre sí misma. Y fijaros un par de datos muy curiosos. En lugares de Europa donde el proceso está mucho más avanzado, pues ya vemos el proceso, ¿no? Es decir, gente, jóvenes, nuevamente de origen musulmán, que viven en la periferia de las grandes ciudades, que no se sienten franceses, ni españoles, ni alemanes, pero también han perdido cualquier contacto con su país de origen. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que buscan su identidad, porque el ser humano siempre busca una identidad, en esta especie de Islam globalizado que es el yihadismo. A veces tenemos una idea un poco equivocada del Islam. El Islam no es una cosa monolítica, entre otras cosas porque no existe una iglesia. El Islam no hay ninguna iglesia, cada imán dice lo que le parece, ¿no? Y si vemos un poco lo que está pasando en Oriente Medio, vemos cosas curiosas, ¿no? Como un partido como Hezbollah, que es más o menos fundamentalista, fue de los que combatió al Estado Islámico. Es decir, que no es una cosa monolítica. Pero el peor Islam es el que se gesta en estos suburbios de las grandes ciudades. Y fijaros un detalle muy importante, el 40% de los combatientes del Estado Islámico venían de Europa. Es decir, que el Estado Islámico, aparte de que fue creado por los amigos americanos para luchar contra Assad, esto es otro tema, pero de alguna manera es una criatura, es una criatura de esta decadente sociedad europea que se está de alguna manera, pues, suicidando a sí misma. Bien, es evidente que, lo podéis observar, están apareciendo en muchos lugares de Europa, pues, movimientos políticos y partidos que se dan cuenta de ello. No son homogéneos, no dicen todos lo mismo, ni mucho menos. Siempre los ponen a todos en el mismo paquete, ¿no? de la extrema derecha. Pero yo antes esto creo que es un fenómeno positivo. Pero también me gustaría advertir, cuidado con los falsos amigos. Porque mi punto de vista es que un planteamiento antimigración que no sea un planteamiento antiglobalista está condenado. Es decir, la soberanía que ejerce el Estado tiene que ser para controlar la entrada de personas, pero también para controlar la entrada de mercancías y de capitales. Porque si no, caemos en una especie de un intento únicamente de ciertos partidos que captan el malestar, intentan conseguir votos y una vez han conseguido los votos, como suele ocurrir en muchas otras cosas, se olvidan completamente. Un poco este sería el mensaje que aquí nos gustaría lanzar. Y nada más, a mí me gusta ser breve, o sea que muchas gracias por vuestra atención.